Ustedes saben sobre los desastres naturales y la gran destrucción que ha habido a nivel mundial, ¿no? No vamos a detallarlos, pero ustedes ya tienen ahí una lista inicial. Uno de los hitos, uno de los puntos de quiebre fue el terremoto de México en el 85, donde allí empezó entonces a conceptuarse el tema de hospitales seguros, porque hubo pues una pérdida de más del 25 o 30% de la infraestructura hospitalaria. Hubieron hospitales completos que se destruyeron. Ese hospital de abajo es el Benito Juárez. Ahí está, ¿no? El hospital Benito Juárez, donde murieron más de 500 personas, entre médicos, enfermeros y personas asistenciales, ¿no? Entonces allí es donde empezó esto a conceptuarse para hacer una política mundial sobre hospitales seguros. En Pisco, algo no muy lejano, 2007, nosotros tuvimos también una pérdida de infraestructura tremenda, ¿no? Perdimos más de 3 hospitales y afectados estuvieron todos los puestos de salud. Vean ustedes los daños producidos por las emergencias en los hospitales de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Por los diferentes desastres naturales. Las consecuencias son pues muchas personas sin atención. Si hablamos de hospitales de rango, digamos, nacional, hospitales referenciales, de repente de alta capacidad resolutiva, entonces no son solamente 200.000 personas, sino de repente millones de personas que quedan sin atención. De hecho, representa la vida o la muerte, porque si no tenemos dónde atendernos y somos afectados por un terremoto o una helada o una inundación u otro tipo de desastre natural. Los costos se calculan en trillones en los últimos 50 años, ¿no? O sea, realmente pues no hay punto de comparación entre lo que se podría invertir y entre lo que se va a gastar para poder recuperarnos de un desastre natural. Y el impacto está medido a nivel mundial, ¿no? Esto es, por ejemplo, un estudio americano donde dice, ¿no? A pesar de que disminuye la mortalidad al 30%, la afectación sigue aumentando. O sea, la morbilidad y la destrucción persiste, ¿no? Incluso hay estudios que no los he traído, pero les comento, ¿no? Por ejemplo, en Norteamérica, el grupo de intensivistas respiratorios está muy abocado al estudio de desastres. ¿Y por qué? Porque se han dado cuenta que la mayoría de afectados son traumas múltiples y el 90% usa ventiladores mecánicos. Sus unidades intensivas quedan cortas para albergar a todos los pacientes traumatizados, ¿no? Entonces, fíjense, son estudios que probablemente nosotros no los tengamos, pero que debemos extrapolar algunos datos para nuestro país. Un hospital grande, representativo, quién sabe, esta es una foto antigua, ¿no? Años 60 más o menos, en sus inicios. Nuestra realidad de repente es un poco triste, ¿no? La gestión de riesgos, la seguridad y los desastres no es una prioridad todavía porque no ha sido conceptuada como tal, ¿no? La orientación de los recursos de repente no está plasmada, no está abocada a hacer una prevención y una preparación suficiente, a pesar de que estamos dentro de todos los protocolos y convenios mundiales y acuerdos mundiales para que sea de esta forma, ¿no? Entonces, miren, muchos países han reforzado. Ese hospital, la primera foto es de Colombia, Bogotá. Un pequeño hospital, pero que ya fue reforzado. Colombia tiene el 80% de su infraestructura hospitalaria reforzada, ¿no? Es un gran ejemplo en Latinoamérica. De hecho, un hospital tiene alto valor económico. Imagínense las tremendas inversiones que hay para un hospital. Un alto valor social, se salva vida todos los días y son servicios altamente esenciales,
en la vida cotidiana y más en desastres. Entonces, pues, o sea, cualquier cálculo monetario en inversión que pudiera orientarse hacia la preparación de los desastres queda realmente poco, es poco imaginable lo que nosotros vamos a ganar si nos preparamos e invertimos en desastres frente al costo de la reparación, la recuperación y la pérdida total de vidas e infraestructura, inmobiliario y equipos. Entonces, quienes hacen las políticas de hospitales seguros y están trabajando en riesgos, en gestión de riesgos, saben que hay que enfocarnos en objetivos concretos, tangibles y realizables. Cada país tiene su propia realidad, ¿no? Entonces, de repente nosotros no podemos pensar ahorita en un hospital primer mundo, pero sí, por lo menos, tener un estudio bien realizado de los hospitales que deben ser evacuados y deben ser demolidos y reconstruidos, ¿no? Y frente a los hospitales que pueden ser reforzados. Hay una teoría muy clara donde dice, si un hospital va a costar un 75% del costo inicial para ser reforzado, lamentablemente ese hospital ya no debe ser reforzado, debe ser reconstruido y reedificado en otro lugar, ¿no? Entonces, eso ya lo saben las autoridades, saben todos los que trabajan en gestión de riesgos. Entonces, debemos adoptar algunos indicadores fácilmente medibles, representativos, ¿no? Y eso también es conocido. Bien, entonces, los hospitales seguros es uno de los mejores indicadores de reducción mundial de desastres, ¿no? Entonces, nosotros con ese concepto podemos trabajar un programa nacional de hospitales seguros donde se evalúan los hospitales y se define la necesidad de reforzamiento o reemplazo de estructuras, ¿no? Conociendo el mapa de riesgos, donde vamos a levantar un hospital, conociendo nuestros suelos, conociendo la sostenibilidad, la funcionalidad del hospital. Evaluar la seguridad de los hospitales frente a desastres es un tema técnico especializado, pero actualmente ya somos varios, ¿no? Aquí de repente algunos de ustedes también han llevado los cursos de OPS, ¿no? Evaluación de índice de seguridad, por ejemplo, que es tomar una foto, porque no es un estudio profundo, es una foto, ¿no? De un corte del funcionamiento y la estructura de un hospital, ¿no? Algunos hemos tenido la oportunidad de ver el curso y algunos hemos estado trabajando esto. Entonces es un trabajo, es una práctica, un ejercicio muy simple que se realiza pues con varios sectores, con ingenieros, arquitectos, ¿no? Personas encargadas cada uno en su tema, y los médicos estamos abocados a la parte funcional y evaluamos de repente algunos centros médicos, ¿no? Algunos hospitales pequeños, sobre todo de baja y mediana complejidad. Los de alta complejidad deberían ser evaluados por organizaciones con mayor preparación técnica, porque deben ser ingenieros estructuralistas, ¿no? Hay que reconocer entonces. Tenemos centros especializados en el país. Por ejemplo, el CISMIT en la UNI, desde el año 86, si no me equivoco, viene trabajando fuertemente con el Estado, ¿no? Entonces, muchos hospitales han sido estudiados por CISMIT, pero lamentablemente no se ha tomado las recomendaciones para poder actuar sobre nuestros hospitales. La planificación de hospitales, esto es importante y los gestores lo saben, ¿no? Entonces, no se puede hacer un hospital en una ribera de un río, cerca de un río. No se puede hacer un hospital en la quebrada, en la sierra o en una zona de quebrada. No se puede hacer cerca de un lago. Entonces hay suelos arenosos. Los suelos arenosos no sirven para construir un hospital. Claro, los ingenieros actuales pueden hacerlo, pero tienen que hacer cimientos especiales. Es toda una técnica que la verdad no sabemos si acá lo están implementando así, ¿no? Entonces hay que estudiar los suelos, hay que estudiar las necesidades poblacionales y bueno,
haciendo un estudio multisectorial, multidisciplinario, se puede lograr un hospital seguro, ¿no? Ese es el ideal. Les hablaba del índice de seguridad hospitalaria, que no es nada difícil, lo hemos practicado algunos. Los médicos nos abocamos a la parte funcional. Dicho sea de paso, hemos salido jalados, ¿no? Desaprobados muchos centros hospitalarios en la parte funcional, y hacemos mea culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestra labor cotidiana, desde el director, que es médico, hasta el operativo que trabaja en emergencia o en su servicio X, que debe conocer su mapa de riesgos, debe estar preparado para poder enfrentar cualquier situación de desastre. De repente en Lima, si estamos en Lima, nuestra mayor amenaza son los sismos, y quienes están cerca de la costa, de repente un tsunami. Bien, otras intervenciones, ¿no? Entonces es mejorar la seguridad estructural, no estructural y funcional, ¿no? Esto, de hecho, como les digo, es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Multisectorial. Pero ¿qué podemos hacer nosotros día a día? Proteger la seguridad del paciente. Si nosotros desde nuestra vida cotidiana no nos damos cuenta que tenemos un monitor sobre la cabeza del paciente y que el monitor no está anclado, ese monitor va a matar a ese paciente simplemente por no haber previsto ese riesgo. Mejorar la calidad de la atención. Entonces, ¿no? Nos damos cuenta, de repente nosotros no hemos implementado lo suficiente en nuestro hospital, nuestro centro de trabajo, ¿no? Y estamos ya atendiendo en una situación difícil, en una situación desastrosa, caótica, sobredemandados, ¿no? Entonces nosotros ya debemos ir solucionando los problemas cotidianos. Fortalecer las redes integradas de los servicios de salud. Y esto las autoridades lo saben, ¿no? Las redes de atención, los niveles de atención tienen que ser fortalecidos, tienen que implementarse los centros de mediana y baja complejidad para que los de alta complejidad tengan un poco de aire, de oxígeno, y puedan dedicarse solamente a cumplir esa función, ¿no? de la alta complejidad. Porque lamentablemente hay que decirlo, muchos hospitales grandes, centrales o referenciales están sobredemandados por patología que podría resolverse en otros centros. Optimizar la atención médica prehospitalaria, que también es un capítulo importantísimo en nuestro medio y que todavía está un poco lento en desarrollar, ¿no? No ha recibido el apoyo suficiente. Lograr que la población reciba atención de salud con calidad en situaciones cotidianas, ya lo hemos dicho, y pues como corolario, cuando tengamos una emergencia masiva o un desastre, tener la capacidad resolutiva para poder brindar atención adecuada y oportuna, ¿no? ¿De qué sirve tener un gran hospital si está sobredemandado, congestionado, ¿no? En forma cotidiana, y cuando haya una demanda masiva o un desastre no vamos a poder responder de ninguna manera? ¿Ya? Entonces, fíjense qué importante es la parte funcional, ver nuestros procesos, nuestros flujos, ¿no? Entonces, fíjense, eso queda para que nosotros hagamos mea culpa y demos solución inmediata. La evaluación de seguridad en hospitales tiene como objetivo asignar prioridad al fortalecimiento de la seguridad integral de los hospitales, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, y en la construcción de nuevos hospitales, ¿no? Esta evaluación de seguridad, entonces, desde el estudio de los riesgos, para eso, ¿no? El CINEGER ya se aboca al estudio de los riesgos, hemos dado un paso adelante. Y quienes trabajan en MINSA, de repente, ¿no? Yo saludo y celebro que estén continuamente trabajando en ello, ¿no? De repente algunos otros sectores, tipo de salud o asociación privadas,
¿no? Entonces no están muy desarrollados en gestión de riesgos y eso es peligroso, es muy peligroso, ¿no? La gestión de los riesgos es el primer capítulo, ¿no? Y si esto no se desarrolla, entonces podríamos dejar mucho tiempo en la contingencia, en la recuperación, pero no estamos dando solución al problema principal, ¿no? Conocer nuestros riesgos para prevenir el daño, evitar el daño. Los estudios estructurales, pues eso es básico y elemental. Aquí en el Perú hemos tenido la suerte y la gran ayuda, la colaboración incluso de organismos internacionales, Comunidad Económica Europea, el gobierno japonés, ¿no? Tenemos muchas instituciones que han estado ayudando. El gobierno francés también en algún periodo estuvo apoyando en los estudios de las estructuras de los hospitales, ¿no? Si no me equivoco, en el 97 fue el primer estudio serio sobre estructuras, y ahí fue donde se catalogaron muchos hospitales en el nivel C, que digamos son los que están en mayor riesgo y que realmente ya han debido ser reemplazados, ¿no? Reemplazados por nuevos centros. Quienes trabajan en hospitales saben, ¿no? Deben estar informados cuáles son los hospitales que están en rojo y que son los hospitales que probablemente no soporten un sismo de más de 8 grados, ¿no? Los estudios arquitectónicos, los estudios de la parte no estructural, ¿no? Arquitectónica o no estructural. Lo arquitectónico también incluye, o la parte no estructural incluye los estudios de equipamiento y líneas vitales. ¿A qué llamamos líneas vitales? Líneas vitales básicamente agua, comunicaciones, ¿no? Y todo lo que es energía. Entonces, si es que no conocemos si hay grupos electrógenos funcionantes, si no sabemos cuánta capacidad de agua tenemos para soportar una contingencia por nuestros propios medios en nuestros hospitales, entonces no podemos hablar de contingencia, no podemos ni siquiera pensar en que vamos a comprar chalequitos, banderitas, o vamos a tener camillas. O sea, la verdad, el agua es esencial. ¿Cómo poder trabajar en un hospital si no tenemos provisión de agua? Imposible, ¿no? Entonces, hacemos este llamado porque realmente son temas importantísimos, ¿no? Yo sé que a nivel Lima Metropolitana se ha trabajado un plan, y ustedes algunos deben conocerlo, ¿no? El plan de contingencia Lima Metropolitana frente a un sismo que estuviera pues afectando a Lima en forma preferente, ¿no? Entonces, debido al agua, a la capacidad de mantenimiento, de autosuficiencia de agua de los hospitales, son muy pocos los que han sido nombrados como hospitales ancla. Son los hospitales principales que van a soportar la gran demanda, y los otros hospitales han quedado como diseño satélite, que van a ser de repente hospitales de vamos a decir de apoyo, de ayuda, y donde van a tener que hacer planes de campaña, hospitales de campaña. Entonces fíjense, es realmente un poco preocupante, por decir algo, ¿no? Preocupante y realmente peligroso, ¿no? Entonces son temas que de repente nosotros que somos asistenciales, yo también soy asistencial, no estamos frecuentando, no estamos viendo todos los días. Pero sería bueno que se converse como cuerpos médicos en sus hospitales, pidan información. Debe haber un plan hospitalario, debe haber, porque la SUNASA, su salud está siempre pidiendo un plan hospitalario para desastres en todo centro, ¿no? Entonces, en ese plan hospitalario debe estar bien escrito cuánta capacidad tenemos de autosuficiencia simplemente por agua, cuántos reservorios, cuántos tanques, cuántas cisternas, cuál es el sistema alternativo de bombeo de agua,
¿Cuál es el estudio de esas líneas vitales realizado? Entonces, si nosotros no vamos a poder soportar ni 24 horas, ese hospital no va a servir. Ese hospital tiene que tener una contingencia como hospital de campaña, y eso está claramente definido a nivel mundial. ¿Ya? Lo ideal, para que ustedes sepan, en el marco teórico, es que un hospital tenga autosuficiencia por lo menos durante 72 horas. Autosuficiencia durante 72 horas para luego recibir ayuda externa, ¿no? Cuando hay un desastre, lamentablemente, precisamente el concepto de desastre es que nuestros recursos van a ser insuficientes, se van a agotar y vamos a necesitar ayuda externa, ¿no? Puede ser ayuda local, nacional, pero externa, ¿no? O también del extranjero. Bien, los estudios organizativos funcionales eran a los cuales yo me refería, y eso sí es muy nuestro, ¿no? Quienes están en una plana administrativa, quienes están de jefes, de directores, entonces tienen que tener organizado, ¿no?, sus flujos, sus procesos, tienen que saber cómo movilizarse en una situación de desastre, en su propio servicio. No tiene que ser el director, en su propio servicio. Organicen sus brigadas, organicen su movilización, evalúen su mapa de riesgos, exijan capacitación si es que no se las ha brindado el hospital. Tenemos derecho a ser capacitados para poder estar mejor preparados. Ese es el índice de seguridad hospitalaria que hemos estado realizando en algunos centros, ¿no? Entonces vean, los mejor calificados, ok, que tampoco están muy bien, pero necesitan reforzamiento. Pero los que están en C son rojos, realmente, son rojos. Entonces esos hospitales muchas de las veces van a tener que ser ya desimplementados y construir unos nuevos. Entonces, ¿cuál es el concepto de hospital seguro? Es un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles, tiene que haber acceso, ¿no?, y funcionando en su máxima capacidad instalada. O sea, no en hospital de campaña, en su máxima capacidad propia instalada, en su misma infraestructura, después de un fenómeno destructivo. Entonces, fíjense, pensemos, reflexionemos, ¿nuestros hospitales son seguros? ¿Podrán ser catalogados así? Mejorar la seguridad de los establecimientos ya existentes requiere conocimiento multidisciplinario de los riesgos. Entonces, no es dable que en nuestros hospitales no hayan ingenieros estructuralistas. ¿Por qué no tenemos ingenieros estructuralistas en cada hospital? Son preguntas que quedan en el aire, pero que debemos nosotros exigir. Bien, entre los retos de la reducción del riesgo, en la gestión del riesgo, seguridad y desastres es preciso el enfoque multisectorial. El compromiso y el trabajo conjunto, la implementación de estrategias harán posibles que los servicios sean resistentes, ¿no? Les hablaba del SISMID, que desde el 86 está trabajando en forma intensa. Actualmente la Universidad Católica también tiene un centro de evaluación de estructuras para ver la sismoresistencia, ¿no? Y de repente algunas otras universidades, la UTEC, que ya está trabajando, también debe tener algún estudio ya de investigación sobre sismoresistencia. Esto es importante. Se ha demostrado que cuesta casi lo mismo construir un hospital seguro que mantener uno vulnerable. Pero ustedes dirán, el seguro pues debe costar millones de millones, ¿no? Que es lo que uno saca su cuenta, porque uno ve números y dice, no, mira, ese tipo de cimiento con aisladores sísmicos, ese tipo de
vamos a decir, de puertas aislantes para fuego, para incendios, eso tiene otro costo, evidentemente. Pero es que nosotros, cuando evaluamos el costo de uno vulnerable, tenemos que evaluar, ¿no?, el costo de pérdida. Y los administradores deben saberlo. El costo de oportunidad y el costo de pérdida se suman a esa vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué no invertir en hacer las cosas bien desde el principio para evitar los daños? Reparar un daño es más costoso que construir algo bien. Entonces, es sentido común, pero bueno, muchas veces nos gana soluciones mediáticas, ¿no?, respuestas rápidas y qué sé yo. La certificación hospitalaria en seguridad debe garantizar que se han tomado medidas específicas de mitigación de daños, prevención, preparación adecuada para el siguiente evento, ¿no? Entonces, muchos hospitales dicen, estoy certificado. Pero seamos sinceros, ¿estamos bien certificados? ¿Nos sentimos certificados dentro del hospital trabajando? ¿Nos sentimos seguros? ¿Vamos a responder con una contingencia adecuada? ¿Vamos a protegernos adecuadamente en el momento del sismo de más de 8 grados? ¿Tendremos el suficiente insumo, equipo, líneas vitales, comunicaciones? ¿Tenemos una operadora de alta frecuencia en nuestro hospital? ¿Quién la conoce? ¿O estamos solamente con el anexo, el celular y el RPM? Que en la mayoría de hospitales trabajamos así. Seamos sinceros. ¿Cómo comunicarnos con fuerzas policiales, con bomberos, si ellos usan un sistema de alta frecuencia? ¿Cómo nuestro director se va a comunicar con el director de Ayacucho, con el director de Loreto, con el director de otro hospital, si no tienen alta frecuencia, si no hay comunicación satelital? ¿Alguien en su sala de crisis, en su COE, tiene comunicación satelital? Levante la mano. ¿Alguien trabaja en su COE, el COE de su hospital? Entonces, son cosas elementales. Son equipos necesarios en un hospital. Esas son las líneas vitales, las comunicaciones. ¿Cómo poder saber que hay una cama en UCI del hospital del niño si no tenemos comunicación satelital? Y el paciente viene en helicóptero, en avión, de no sé dónde. Entonces, miren qué atrasados estamos, ¿no? Para otros sectores esto está muy bien implementado y eso es lo lamentable. Otros sectores tienen todo, tienen la comunicación satelital establecida, pero ¿por qué nosotros no? Bien, entonces, esto también va para nosotros, ¿ah? Y hacemos mea culpa. Tenemos un lindo plan hospitalario redactado, aprobado con todos los sellos, ¿no? Aprobado por Tu Salud. Pero no está implementado, no está socializado, nuestras brigadas están a medias. No conocemos ni siquiera nuestros riesgos dentro de nuestro servicio donde trabajamos. Entonces, fíjense, esto es un problema, ¿no? Es un problema y es médico, porque somos los médicos que trabajamos esto, ¿no? El plan hospitalario queda en el archivo, en un cajón, y ese plan hospitalario no lo volvemos a revisar hasta que viene la exigencia nuevamente de Su Salud, o de SUNASA, o actualmente Su Salud. Estamos por cumplir y entregar solamente un papelito, un procedimiento, hemos cumplido. Entonces, fíjense, el COE debe trabajar 365 días del año. Un COE debe estar trabajando todos los días. Y eso es lo que también de repente no se
no se ha concientizado, no se piensa en los hospitales. No, yo tengo falta de personal. Tú no puedes salir a ninguna reunión porque tienes que trabajar en la parte asistencial. Es cierto, pero si hay personal capacitado y preparado para ello, es necesario que esté destacado para seguir trabajando ese plan hospitalario que se debe revisar continuamente y se debe trabajar en forma interdisciplinaria con los ingenieros, con los jefes de equipos biomédicos, estar al tanto de que todos los extintores estén llenos, actualizados. Nadie revisa eso. ¿Cuántas veces hemos pasado por los hospitales grandes incluso y los extintores están vacíos o sencillamente no existen? ¿No? Entonces fíjense, cosas tan elementales. Bien, muchas naciones ya han estado ejecutando sus medidas de mitigación. Ya les digo, Colombia, por ejemplo, es realmente ha avanzado mucho. Colombia se está aportando al nivel, a la altura de los protocolos y los convenios y los acuerdos, ¿no? 80% de sus estructuras han sido reforzadas. Ahí están, son hospitales de Colombia. Ustedes me dirán, claro, son hospitales pequeños, pero está bien, son hospitales que van a servir, que van a funcionar, ¿no? Ese es el refuerzo. Bien construidos, bien reforzados. Un mensaje de Kofi Annan, que era el secretario general bueno, esto ya es un poco antiguo, pero que está vigente. Edificar la cultura de prevención no es fácil. A veces no podemos ni siquiera convencer a nuestras autoridades. Mientras que los costos de prevención deben proveerse en el presente, hay que invertir ahora, los beneficios solo se obtienen en un futuro y muy distante, ¿no? Y no conocido. Más aún, los beneficios no son tangibles. Claro, nadie va a ver, ¿no?, la rentabilidad en el momento. Mira, yo invierto siempre, yo no veo el resultado. No lo vas a ver, porque eso recién se va a medir el día del desastre. El día del desastre, del terremoto, de la inundación, del tsunami. Entonces, recién ese día te darás cuenta, oye, mira, ¿no?, invertimos, pero ahorramos. Es más, nuestro balance es positivo, estamos en azul, porque la pérdida hubiera sido tremenda si no hubiéramos tenido agua, si no hubiéramos comprado esos reservorios, esas cisternas, ese sistema de bombeo alternativo, los grupos electrógenos. Entonces, es así, ¿no? Lo mediático a veces políticamente pesa más, pero nosotros como técnicos tenemos que estar insistiendo porque es nuestra responsabilidad. El médico, sepan ustedes, es una clase muy especial. El médico es quien dirige, es la autoridad hospitalaria, la autoridad del sistema de salud. Y seguiremos siéndolo. Pero para ello tenemos que entrenarnos, capacitarnos y solicitar y exigir que se nos escuchen las voces para que cuando estemos en una situación realmente como un desastre o como una emergencia masiva, poder responder a nuestra población. Fíjense ustedes, a veces estamos entre la espada y la pared, ¿no? Pero responde, pero no tengo insumos. ¿Y por qué no pediste? Yo pedí, pero no me hicieron caso. ¿Y por qué no insististe? No has insistido. Y al final salimos de repente hasta demandados, denunciados. Quienes han tenido la oportunidad alguna vez de jefaturar saben lo delicado que es. Entonces, hay que estar preparados, hay que seguir como hormiguitas y como pulguitas en la oreja, siempre insistiendo, pidiendo, solicitando, exigiendo, preparándonos, porque no solamente es un tema de exigirse en sentido, sino capacitándonos, informándonos y luego exigir con argumento, hacer nuestros propios proyectos, no esperar que vengan otros a hacerlo.
Nosotros tenemos que empoderarnos y exigir que nuestros hospitales funcionen, que sean funcionales. 5 minutos, doctora. Gracias. Bien, es cierto entonces que dependemos de la habilidad de quienes dirigen los procesos, ¿no? Entonces, la habilidad de una sociedad para salir adelante y ser resiliente en todo esto del desastre depende del desarrollo, la cultura, la economía de la región, el ambiente natural, el construido por el hombre, la preparación y la habilidad de quienes dirigen. Fíjense, porque si no hay decisión política, no nos dan la plata, no nos implementan. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, hay que empoderarnos como gremio, tenemos que salir adelante en esto. Lo más efectivo es empezar por un servicio esencial, ¿no? Un servicio esencial es un hospital, un centro de salud, sea cual sea su nivel, es esencial. ¿Cuáles son los centros esenciales? Los colegios, los cuerpos generales de bomberos, las estaciones de bomberos, el palacio presidencial. Acuérdense qué pasó en Haití. El pobre presidente de Haití se quedó sin palacio y era un desgobierno total. Se perdió toda la administración de un país, ¿no? Entonces, son lugares esenciales como un hospital. Esto es un hospital de primer mundo dedicado solo al desastre en Japón. Esos son los aisladores sísmicos. Todos los cimientos actuales de este milenio deben ser así, con aisladores sísmicos. Evaluación de daños. Eso es a nivel, bueno, esto es en Japón, esto es en macro, es, vamos a decir, de las mismas dimensiones reales. Pero en nuestro país tenemos los evaluadores sísmicos en micro y la verdad que funciona igual, no hay problema. Esas son las habitaciones, salas que se convierten, son salas de reuniones como estas y que se convierten en salas de observación. Los hospitales entonces pueden ser multifuncionales, ¿no? ¿Por qué? Porque en los lados tienen grandes gavetas, se abren, salen las camillas y arriba tienen, por acá está señalizado, tienen puntos de oxígeno, de aire comprimido, hasta de óxido nítrico para convertirlo en una UCI. Esas son las salas de crisis. O sea, la sala del COE, con comunicación satelital, con operadores de alta frecuencia. Estas son emergencias móviles, shock trauma móvil, incluso hay sala de operaciones, esa es una sala de operación móvil. Este es un gran centro nacional de desastres. Bueno, y esto es una ciudadela. Es una ciudadela que queda en Japón, en Tokio, a 300 kilómetros de Tokio, ¿no? Entonces el personal asistencial vive en esos edificios. Hay almacenes gigantes como para poder sobrevivir 2 meses, ¿no? Ese es el gran centro nacional para el desastre. De repente no tendremos nunca, pero por lo menos tengamos pues hospitales funcionales, que eso sí va a ayudar. Los paneles solares, fuentes de energía. No hay plata para grupos electrógenos, paneles solares, eso es bueno. Las grandes centrales hidráulicas e incluso subterráneas. Bueno, mantener los hospitales seguros es una prioridad, es una necesidad social y una responsabilidad colectiva. Aquí nadie está exonerado. Los administradores saben que hay que proteger la inversión, proteger la operatividad y proteger la vida de nuestros usuarios internos, que son nuestros médicos, enfermeros y todo el personal que es muy valioso, y también de nuestros pacientes. ¿Trabajamos en un hospital seguro? Cada uno se contesta esto. Bueno, es una responsabilidad compartida y es una meta a nuestro alcance. Es una visión que nosotros debemos tratar de desarrollar y lograr en algún momento.